Bueno, aquí te voy a dar unos puntos y estos sí son bien importantes para que vayas llevando una correcta comprensión de lo que es el yo o el socialmente conocido como ego. Muchas veces cuando estamos en diferentes grupos de estudio, de desarrollo personal, de conciencia, donde hablan más del ego que del yo, en realidad, porque la palabra ego como que está más de moda que la del yo, que es la que utilizamos más cuando estamos propiamente estudiando la psicología analítica. Entonces a veces te van a dar cierta información como disuelve el ego, mata el ego, no tengas ego, elimina tu ego y demás. Entonces, sobre la base de lo que yo te acabo de comentar al respecto, no solamente eso no es posible de realizar, sino que eso sería completamente perjudicial, porque si tú fueses a disolver el ego o a eliminarlo, olvidarías incluso quién eres. Y por ejemplo, tu función adaptativa desaparecería. Entonces, las reglas, la disciplina, el cumplimiento de normas, la convivencia en sociedad, el respeto por el otro, por ejemplo, son cosas que se perderían. Entonces, ese es el problema que en lo particular encuentro cuando para promover ciertas corrientes de pensamiento que pueden tener mucha validez, se utilizan conceptos que le pertenecen, digamos, a otro tipo de conocimiento, en este caso la psicología analítica. Entonces, la recomendación que yo te hago es que cuando estés trabajando sobre este tema del ego o del yo, tengas muy presente que es una estructura que no se elimina, ¿sí? Lo único que podemos hacer con el ego, con el yo, es comprenderlo y tenerlo sigilosamente vigilado para que no sabotee la vida, para que no sabotee nuestras relaciones, nuestra propia vida, porque a veces puede eso pasar. Lo que sucede es que muchas veces nosotros nos movemos como con una creencia puramente negativa del ego. Entonces el ego es el enemigo, el ego es esto y aquello. Claro, eso se puede, esa es una de las polaridades que tiene el ego, pero tiene otra polaridad que es completamente positiva y que incluso es completamente necesaria. Entonces el ego no se elimina, no se disuelve y no se mata. Y si se llega a hacer eso, es como acabar con nuestra propia existencia. Entonces, te sugiero que tengas mucho cuidado cuando leas textos o estés de pronto vinculado a aprendizajes que te inviten a esto, porque realmente es una apreciación, por lo menos desde el punto de vista de la psicología analítica, que está completamente errado. Otro punto a tener muy en cuenta es que esta estructura es por la que primero necesitamos comenzar ese proceso de desarrollo personal o ese proceso, digamos, en psicoterapia, si en tu caso tú eres psicólogo, psicoterapeuta o haces psicoterapia en algún modo, porque la estructura del yo, digamos que entre más rígida sea, más dificultad va a darnos para que podamos bajar a conocer todos esos contenidos inconscientes de los que te hablé al inicio del curso. Entonces, una de las primeras partes por las que todos comenzamos es por reconocer la propia rigidez de nuestro ego, porque el ego, como se ha formado sobre la base de una experiencia muy clara que viene desde nuestra infancia, pues está convencido de su propia verdad. ¿Ok? Entonces la verdad, la razón, el tener la razón, es algo que viene estrictamente desde esta estructura que se llama yo o ego. Entonces, en la medida en que uno está más empecinado en ver las cosas solamente con los ojos de esta estructura egoica, pues entonces resulta que más difícil va a ser el acceso hacia otro tipo de contenidos que también hacen parte de nuestra psique, que también son importantes, como los que te mencioné al inicio. Entonces hay que tener muy presente la propia rigidez y empezar a trabajar con ella. Otro punto, y viene enganchado un poco con esto, es que el yo tiene una sensación, y te lo dije en algún momento, de libertad. Es decir, como es el que es capaz de tener voluntad, de disponer, de decidir, entonces muchas veces lo que ocurre es que hay una creencia
de que el yo es completamente libre, de que somos completamente libres. Pero hay una frase que te quiero mencionar en alguno de los libros de Jung, o resumírtela un poco, y es que de cualquier forma y al final se es tan esclavo de la propia estructura de carácter y de los propios demonios internos como de las autoridades externas. ¿Ok? Entonces muchas veces nosotros firmes en nuestras convicciones nos creemos libres y no somos conscientes de que muchas veces nuestras convicciones son las que más aprisionados nos tienen, y esa sí es en cierta forma una de las trampas que puede tener el ego, que no significa en ninguna circunstancia que el ego sea puramente una estructura negativa. Y otro punto muy importante es que al inicio de nuestra existencia y obviamente en nuestras primeras etapas de vida, incluyendo no solo infancia, también adolescencia, y bueno, te puedo decir que en parte la adultez, pero especialmente en las primeras etapas, se cree que el yo es todo lo que uno es. Es decir, no hay ninguna conciencia sobre las otras estructuras que están conformando la psique. Y digamos que este es un proceso completamente normal, porque empezamos por ese principio de formar una estructura egoica o una estructura de yo. Es importante y es necesario, pero lo que va aconteciendo, y digamos el trabajo de desarrollo personal, es pasar de esa creencia que esto es lo único que yo soy, y que aquí no hay más, a entender que soy más que ese yo, soy más de lo que creo ser. Entonces es como decir que el planeta Tierra pues es el yo, pero a su alrededor y muy cerca giran otras estructuras y se mueven otras estructuras que incluso pueden ser mucho más grandes que la misma estructura del yo. Entonces ese también va a ser uno de los puntos que uno empieza a trabajar en la psicología analítica, y es ir venciendo la rigidez y abrirse a la posibilidad de que hay algo más allí que esa estructura del yo únicamente.